tan relevante es eso que estudiaste en la universidad para la función que desempeñas ahora? Sí, mira, la Universidad de Yale es la universidad más vieja forestal y ambiental de los Estados Unidos. Tiene un programa ambiental muy, muy reconocido. Y mi interés de irme a esa universidad era porque me sentía muy identificada con el que fue mi asesor, que se llama Daniel Estey, que es también abogado de carrera, fue comendador energético en el estado de Connecticut y trabajó mucho en las campañas de algunos procesos del Partido Democrático en los Estados Unidos. Entonces yo sentía que había ciertas conexiones con él, admiraba mucho su carrera. Él había escrito un libro que se llama Green to Gold, que ya yo conocía con anterioridad. Y me acerqué a él. Él me dijo que con mucho gusto me asesoraba, me acompañaba y servía de guía. Y bueno, nada, apliqué, me aceptaron, de ahí me fui a trabajar. Trabajé durante la universidad en temas de transición energética en islas y ayudando a pequeños estados insulares a ser representados en las negociaciones internacionales de cambio climático. Y bueno, y de ahí arrancó mi carrera. Por un momento se fue por la academia, porque graduándome de la Universidad de Yale me contrataron para ser investigadora en Singapur, de la Universidad de Yale y de la Universidad Nacional de Singapur, y trabajé en investigación en transición energética en islas y políticas públicas. Y en el medio de todo eso, por pura casualidad, en un viaje que hice a Corea del Sur, se me presentó esa oferta de trabajo del Fondo Verde del Clima y no le podía decir que no, al fondo más grande a nivel mundial creado por las Naciones Unidas que financia a países en desarrollo. Y de eso vamos a hablar, del Fondo Verde. No obstante, mencionabas que una de las razones por las que querías atender ese programa en esa universidad era por el asesor, que si me recuerdas el nombre... Daniel Estey. Daniel Estey. Sin embargo, en una de las publicaciones de cuando te graduaste del programa, tu mamá comentaba que tu padre siempre insistió en que fueran a programas en esa universidad en específico. Entonces, ¿qué tanto de esa influencia no se limita al asesor y tiene mucho que ver con tu papá? No, mi papá, su sueño era que fuéramos a Yale University. Íbamos de vacaciones, visitamos la universidad. Él era miembro de la biblioteca, él era socio de la biblioteca. Íbamos a la biblioteca, buscábamos libros sobre República Dominicana. Ellos tenían uno de los mapas más viejos que existían de República Dominicana. Mi papá era, fan. Se paseaba por el campus, nos llevaba, nos hablaba toda la universidad. ¿Pero con ese en específico? Con ese en específico, con ese solamente. Y me decía siempre que su sueño era que uno de sus hijos fuera a esa universidad. Y coincidencialmente, en ese mismo año, tanto mi hermana como yo, mi hermana es arquitecta, aplicamos y nos aceptaron a las dos. O sea, no te puedo explicar la felicidad de mi papá cuando yo recibí esa carta de aceptación. Yo estaba al lado de él. Y él, yo le leo la carta de aceptación y lo miro y él está llorando, llorando. Y yo no me podía creer, él estaba ahí con otros compañeros del partido, con unos amigos y la emoción de mi papá en ese momento eso nunca se me va a olvidar. Fue de las grandes satisfacciones que yo tengo en la vida. ¿En alguna medida la vida pública partidaria de tu papá te pudo haber preparado, sientes, para enfrentar las cosas que ahora se hacen quizás más amargas, de estar tú misma en una función pública, pero también de tener a tu madre y a un hermano en otra función pública? Creo que sí. Yo nací en el ojo público, yo nací cuando mi papá era secretario administrativo de la presidencia, secretario técnico de la presidencia en ese momento, y toda mi vida crecí en una familia donde, que estaba en el ojo público, y yo, aunque soy una persona muy privada y aunque mis padres ambos nos protegieron a todos sus hijos de estar expuestos, naturalmente era algo que la gente estaba pendiente a algunas cosas o salían noticias que nos afectaban en nuestra vida y todo eso, y en el mismo, nosotros crecer en ese ambiente y ver el recorrido de mi papá, sus procesos de los cambios de partido, sus procesos electorales y todo eso, pues sí nos enseñó mucho. Nos enseñó a estar preparados a todo, nos enseñó que no siempre se puede confiar en las personas que tú crees que son más cercanas a ti. Nos enseñó también que uno tiene que ser firme en sus principios, y eso era algo que mi papá no era una persona muy firme, muy vertical, muy vertical. Y yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos dejó a todos sus hijos.
¿Influyó eso en que tú quisieras ocupar una función pública? O mejor dicho, ¿querías ocupar una función pública, uno? Y dos, ¿se debía, crees que en parte a eso? Mi papá siempre nos inculcó el sentido de responsabilidad, de devolverle algo a tu país, de trabajar por la justicia social, por un Estado democrático, porque tu país se eche para adelante. Y yo creo que sí, eso sí me ayudó mucho a decidir asumir esta posición. No era algo que estaba en mis planes, no era algo por lo que yo trabajé, no era algo, o sea, en el momento en que me ofrecieron esta posición, yo había aceptado una nueva posición en otra organización internacional. Eso me tomó de sorpresa totalmente. Hace un minutito mencionabas el Fondo Verde y hemos visto declaraciones en las que dices que la República Dominicana se está preparando para aplicar a ese Fondo Verde. ¿Qué tan bien o mal situados estamos para acceder a uno de los fondos más importantes para gestionar la política medioambiental en el país? Sí. República Dominicana no había tenido chance de canalizar fondos importantes para proyectos o programas en cambio climático, porque no estábamos preparados, no estamos todavía. No tenemos entidades acreditadas, que son las entidades que pueden acceder al financiamiento o canalizar financiamiento para los países. No tenemos un programa país, que es lo que define cuáles son las prioridades del país, que se tienen que alinear a las prioridades de financiamiento del Fondo Verde del Clima. Entonces, estamos en proceso de finalizar todos esos documentos. Es un proceso que se toma mucho tiempo. Por ejemplo, acreditar una entidad se toma de un año y medio. Y apenas estamos iniciando porque estamos identificando cuál es la arquitectura de financiamiento climático idóneo para el país. Estamos identificando cuáles son las entidades, tanto del sector público como del sector privado, que puedan canalizar ese financiamiento tanto para todos los niveles de riesgo, de categoría de riesgo, que el fondo financia como tamaño de proyectos. Entonces, es una arquitectura que tiene que cubrir todos los ámbitos del sector medioambiental del país y todos los tamaños, poder manejar todos los tamaños y los diferentes instrumentos de financiamiento. Uno de los asuntos que has reiterado ahora que mencionas ese aspecto del financiamiento internacional y de la cooperación es que la República Dominicana de manera reiterada ha estado en la lista de los 15 países más vulnerables al cambio climático. ¿Qué nos hace tan especial y marcadamente vulnerables como país? Estamos entre 8 y 12 dependiendo de la fuente. O sea, somos uno de los países más vulnerables definitivamente por nuestra condición de isla, de estado insular. Somos muy vulnerables por el estado de medio ambiente, por estar en el ojo de los huracanes, de los eventos climáticos que cada vez se van a hacer más severos, más constantes, más imprevisibles. Por el estado también de abandono que se encontraba el medio ambiente, o que se encontraba hasta esta gestión que está entrando ahora, que por fin le está dando prioridad a los temas de medio ambiente en el país, porque hemos vivido toda la vida, o República Dominicana ha vivido toda la vida dándole la espalda al medio ambiente, y era algo que era una urgencia y estaba en estado crítico. Entonces, todas esas condiciones se reúnen en una pequeña isla que compartimos con otro país que tiene otra condición social, otra condición económica. El medio ambiente es un bien común. El medio ambiente no es algo que tú no puedes separar, no está separado por fronteras. Entonces, es una situación compleja. Y nosotros, lamentablemente, nos encontramos en ese estado. Nos encontramos con que nuestro turismo, por ejemplo, que se enfoca principalmente en playas, se va a ver afectado si no se atiende los temas medioambientales en el país, por la elevación del nivel del mar, por los huracanes, como mencionaba, por la desertificación, por la deforestación de nuestras montañas, por los temas de seguridad hídrica, alimentaria. Son una cantidad de problemas que nos va a traer la crisis climática que debemos atender. Mencionabas hace un minutito, o calificabas hace un minutito, la situación del medio ambiente hasta la llegada de este nuevo gobierno como una situación de abandono. Sí. Puntual y exactamente, ¿qué encontraron en el Ministerio de Medio Ambiente cuando llegaron allí? Mira, para comenzar, el Ministerio de Medio Ambiente se trabajaba como islas. Históricamente, el Ministerio de Medio Ambiente se formó en el 2000
por la unión de diferentes instituciones como la Dirección de Foresta, entre otras. Entonces eso naturalmente creaba una separación en las funciones y una falta de coordinación. El Ministerio de Medio Ambiente continuaba con esa práctica de trabajo como islas. No había una coordinación en el trabajo, no se comunicaban, no había una buena relación, pero aparte de eso, que no priorizaban el medio ambiente, que no entendían el medio ambiente, no entendían la problemática del medio ambiente y que todo lo contrario, se beneficiaban de la posición en que se encontraban para enriquecerse. Entonces, lo que encontramos en el ministerio fue un abandono total, fue una falta de cuidado de nuestros recursos naturales, de nuestras áreas protegidas, fue unos esquemas un poquito complicados con el tema de los permisos ambientales, con el tema de las licencias. Entonces estamos tratando de organizar. En ese sentido es que te refieres a que se enriquecían. Sí. Con el tema de los permisos. Sí. ¿Y hay planes de presentar eso para que, por ejemplo, sea evaluado en justicia? La Contraloría está haciendo una fiscalización de todo lo que se ha encontrado. Nosotros también, el Ministerio, estamos fiscalizando todos los permisos ambientales. Estamos conformando el equipo de fiscalización y riesgos ambientales, que no estaba conformado. Entonces, es una locura que el Ministerio de Medio Ambiente no tuviera fiscalizadores, que no pudieran darle seguimiento a los permisos que otorgaba, que no pudieran darle seguimiento a las licencias ambientales que otorgaba, a los permisos de tala, a todo eso. Entonces, sí, estamos de lleno trabajando en subsanar todos estos daños que se habían hecho en gestiones anteriores que no habían atendido las necesidades que tenía el país. No sé si estás consciente de que lo que acabas de decir presenta una oposición a intereses que podrían no ser sanos, digamos, y que muchas veces tienen mucha habilidad, por ejemplo, para hacer campañas de descrédito, campañas contra personas. Cuando presentas este tipo de información y lo haces públicamente, lo digo porque no has hecho otras entrevistas largas, como mencionabas antes de que saliéramos al aire, ¿sabes que ese riesgo está? ¿Lo haces dispuesta a enfrentarlo? Sí. Conocemos los intereses que hay, conocemos los intereses que existían, conocemos cómo se movían las cosas. Ahora que estamos en esta posición, conocemos más claro ya cómo se movían las cosas y es algo que esta gestión está dispuesta a enfrentar totalmente con toda la responsabilidad que lo amerita. ¿Te parece que, hablando de campañas, realmente hay esfuerzos orquestados para perjudicar a funcionarios y funcionarias del actual gobierno con iniciativas de descrédito? Yo entiendo que sí, yo entiendo que es natural, yo entiendo que solamente vale buscar la fuente de donde surgen estas noticias y que cada quien haga sus conclusiones. Pero sí, es evidente la campaña de descrédito que hay contra funcionarios de este gobierno. Volviendo al tema del Ministerio de Medio Ambiente y su función principal, ¿cuál sientes que será el principal desafío? No solo de tu función como viceministra de Cooperación Internacional, no solo de eso, pero también de eso, sino del Ministerio de Medio Ambiente en sentido general. Los principales desafíos. Los principales retos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente es, uno, priorizar dentro de los temas que todos son urgentes, priorizar cuáles son los que vamos a atender primero. Nosotros tenemos que trabajar, y yo creo que eso es algo diferente que ha hecho esta gestión, y no solamente en el Ministerio de Medio Ambiente, sino en otros ministerios, es que estamos trabajando de manera planificada y coordinada con las otras instituciones del Estado. Por primera vez hay una coordinación de verdad, real. Nosotros tenemos reuniones, por ejemplo, con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Energía y Minas, para atender los temas que son comunes. Eso algo antes no se veía. Pero
Volviendo al tema de los retos es eso, es priorizar para nosotros cuáles son los temas que vamos a tratar, cuáles son lo que vamos a atender durante nuestra gestión. Nosotros sabemos que esto es una posición pasajera, sabemos que estamos aquí por un tiempo determinado y yo creo que eso nos ayuda también a tener objetivos más claros, a saber que tenemos X cantidad de tiempo y que en X cantidad de tiempo tenemos que lograr lo que queremos lograr y para eso tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces es eso, es todo lo que amerita atención. Nosotros nada más tenemos 7 días a la semana, 24 horas del día. No es suficiente para atenderlo y para trabajar todo lo que hay que trabajar, pero estamos dispuestos, con las botas puestas y pueden ir al ministerio a las 10 de la noche y verán que seguimos ahí todos los días. Una de las declaraciones sobre ese tema de las prioridades y las urgencias que has hecho desde que llegaste a la función me llamó la atención. Decías, muchos temas son urgentes y entre los urgentes hay que elegir los más urgentes. ¿Cuáles son los más urgentes? La recuperación de nuestras áreas protegidas, la recuperación y saneamiento de las cuencas hídricas del país completo. No es solamente la de los Sama, que es prioritaria y que ha sido definida como prioritaria, pero de todo el país. La atención a la crisis climática. Nosotros tenemos que darle respuesta a la crisis climática, tenemos que adaptarnos, tenemos que crear un país resiliente, porque va a ser, después de la pandemia, la crisis más grande que la humanidad va a enfrentar y que estamos enfrentando. Y que lamentablemente nosotros, si no hacemos algo ahora, nos va a salir mucho más caro en el futuro. ¿Qué hay que hacer? Nosotros tenemos que recuperar nuestras áreas protegidas. Nosotros tenemos que sanear y recuperar las cuencas hídricas de todo el país. Nosotros tenemos que atender el tema de los residuos sólidos. ¿Cómo se atiende el asunto de los residuos sólidos? Bueno, ahora tenemos una ley que acaba de ser promulgada que tiene sus virtudes y tiene sus defectos, pero es nuestra ley. Estamos ahora mismo en el proceso de elaboración del reglamento de aplicación de esta ley. Estamos trabajando con asesores internacionales para asegurarnos que tengamos, una ley que responda a las necesidades reales del país y dos, que se enmarque y que esté creada con experiencias de las mejores prácticas de otros países a nivel internacional. Nosotros estamos en proceso de la elaboración de la unidad de residuos sólidos, porque la ley le atribuye como órgano rector el tema de los residuos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tenemos que atender también el tema de los vertederos a cielo abierto. Nosotros acabamos de asumir la administración del vertedero de Duquesa, que es un problema enorme y que es un problema, es un reto grande que tiene el ministerio y es una responsabilidad muy grande, pero es una responsabilidad que el ministro ha priorizado y entiende y está contratando a los mejores expertos en el área para poder manejarlo. Perdona mi escepticismo, pero el tema de Duquesa, Milagros, se ha priorizado en este país de manera reiterada. Se han contratado grandes expertos cuyos servicios no digo que no han sido válidos o no han sido buenos, pero han costado una millonada. Y en plena pandemia, por ejemplo, hace solo meses vimos el incendio de Duquesa, otro incendio más, que llenó la ciudad de humo y que a una parte importante de los que habitamos la ciudad nos resultó en consecuencias en las vías respiratorias agudas, además, las consecuencias, como por ejemplo, no lo habría ocasionado otros de los muchos incendios que se habían producido en los últimos 12 meses, o sea, fue una situación especialmente marcada. Entonces, perdóname el escepticismo, te decía, si ahora que te escucho en la función, siento que he escuchado esto antes y que nada garantiza que realmente eso pueda ser realidad. ¿Qué va a pasar ahora que no resultará en solo una promesa? El Ministerio de Medio Ambiente acaba de asumir la administración. Tiene el mandato de hacer el cierre técnico del vertedero de Duquesa. Está dedicando los recursos que antes no había dedicado a esto. Antes esto no era una responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, era una responsabilidad del ayuntamiento y se había, con otros actores del sector privado,
se había hecho unos acuerdos de manejo del vertedero de Duquesa. Ahora estamos trabajando con el ayuntamiento y el ministerio en el cierre técnico del vertedero y en el manejo de los residuos que se encuentran ahí y ver cómo se pueden aprovechar, ya sea para la producción de energía a base de residuos, para reciclaje y otras cosas, lo que se encuentra, lo que encontramos ahí en el vertedero. Pero sí es un problema mayor, es un problema complejo, es un problema que va a requerir de ver cuáles son las tecnologías más adecuadas para ese vertedero en particular. ¿Qué es un cierre técnico? Un cierre técnico es un cierre legal, es un cierre en el que se va a identificar cuál va a ser el destino de esos desechos, de esos residuos que se encuentran en el vertedero. Y se deja de usar el vertedero. Y se deja de usar el vertedero. ¿Y dónde va a ir prolongado entonces? En el tiempo. Claro, paulatino. Paulatino. Y la idea es que se vaya a hacer un nuevo vertedero, un nuevo relleno sanitario que va a tener otra estructura, que va a venir con un componente de educación muy grande que se está trabajando también. Porque no es un trabajo que solamente del ministerio, no es responsabilidad del ministerio y del ayuntamiento, es responsabilidad de toda la población, que desde sus casas aprenda también a cómo separar y a manejar los residuos, que tengamos una conciencia social de cómo, como ciudadanos, podemos aportar a ayudar a hacer la solución del tema de los residuos sólidos en el país. En el Viceministerio de Cooperación Internacional, ¿cuáles son las principales funciones y los principales proyectos de la viceministra de CAMS? Sí. Las funciones del Viceministerio de Cooperación Internacional, que ahora mismo está en proceso de reestructuración, porque estamos incluyendo la Dirección de Cambio Climático y la Dirección de Planificación y Desarrollo al Viceministerio, es básicamente el de representar el país y el Ministerio en los foros internacionales, en las negociaciones internacionales de cambio climático, en las convenciones y en los convenios que se han firmado internacional, es canalizar fondos y financiamientos para proyectos y programas, porque como sabemos los recursos públicos no se han destinado históricamente a atender el tema de medio ambiente. Entonces dependemos de financiamiento internacional para financiar estos proyectos que nos van a ayudar a proteger nuestro medio ambiente, a la conservación de nuestros recursos naturales. Entonces nuestra función es canalizar esos fondos, buscar esos fondos, elaborar, desarrollar esos proyectos para el beneficio del país. Mis metas o mis objetivos que me he trazado yo en esta gestión es abrir la relación con el Fondo Verde del Clima para canalizar la mayor cantidad de fondos para proyectos y programas de financiamiento, el desarrollo de la arquitectura de financiamiento climático en el país para que estos fondos puedan ser destinados y puedan ser aprovechados por el país, no solamente por el sector público para el beneficio del país, sino también por el sector privado. Estamos desarrollando lo que es, o en planes de desarrollar una banca verde. Otra de las prioridades que yo tengo en esta gestión es la de canalizar financiamiento para financiar la acción climática, que no era algo que se hacía antes aquí. La cooperación internacional ha financiado muchos proyectos en República Dominicana, muchos proyectos en el Ministerio de Medio Ambiente, pero ha financiado muchos estudios que se quedan en un estante y más nunca se vuelven a usar. No, yo lo que quiero es que en esta gestión se note la diferencia, se vea el cambio transformador de la acción que se está financiando, que financiemos proyectos que de verdad sean transformadores para el país. Ahora que dices cambio, transformación, recuerdo el nuevo slogan o la nueva campaña del gobierno, estamos cambiando. ¿Cómo estamos cambiando en el Ministerio del Medio Ambiente? Estamos cambiando transparentando la gestión, estamos cambiando atendiendo las denuncias que se hacen a través de las redes, porque los ciudadanos son nuestros ojos afuera del ministerio y han sido clave en nosotros poder recibir de primera mano cuáles son las denuncias, lo que está pasando, porque el Ministerio de Medio Ambiente, aunque tiene diferentes tipos de empleados que están en el campo,
pues no tienen acceso a todo y los ciudadanos son los que nos ayudan lo que nos alertan de todo lo que está pasando en el país en temas de medio ambiente y que han sido claves en nosotros poder atender las emergencias que se han producido, tanto los fuegos forestales que han pasado recientemente, como una tala que se hizo una limpieza de terreno que se hizo en estos días en La Vega, que fue atendido inmediatamente por el ministro. El cambio climático en la República Dominicana, exactamente qué medidas podemos tomar desde la ciudadanía y desde el gobierno para empezar a combatirlo. Y cuando te formulo la pregunta digo exactamente porque quiero saber, mira Carolina, lo primero es que tienes que hacer compost. O sea, yo quiero saber qué hago para contribuir con tu trabajo a luchar contra el cambio climático. Eso es una de las cosas que se pueden hacer. Okay. No es solamente compost, es ser más conscientes en el uso de los recursos, es ser más consciente, por ejemplo, bueno, para ponerte un ejemplo, la industria textil es una de las industrias más contaminantes. Nosotros podemos reutilizar más la ropa que usamos, que compramos, comprar menos. Podemos hacer mejores prácticas en nuestras vidas personales para que contribuyan a que la República Dominicana pueda ser más resiliente al cambio climático, que nosotros podamos reciclar desde nuestras casas, que podamos usar menos los plásticos de un solo uso, que podamos enseñar cuando sea requerido o cuando encontremos a alguien que no conoce sobre qué puede hacer. O sea, podemos también ayudar en ese sentido. ¿Tú vives así? Yo soy una persona que no soy una radical ambientalista, pero soy consciente. Soy una persona consciente, trato de ajustar de la medida posible mis costumbres, mis hábitos a que sean menos impactantes al medio ambiente. ¿Reduces el plástico? Sí, sí. ¿Qué tipo de cosas te han funcionado viviendo aquí? Porque algo y lo digo, lo que pasa es que estoy hablando con una experta, pero es una pregunta que yo creo que se hace mucha gente. Aquí en el país, sin la infraestructura necesaria, será un reto que deberá de poner en marcha el gobierno, sin zafacones, por ejemplo, en las aceras, que dividan. Por ejemplo, si yo separo en mi casa, entonces tengo que llevarlo a un centro de acopio, no tengo la infraestructura adecuada. Entonces, viviendo en este país, como lo haces tú, ¿qué tipo de cambios de hábito te han resultado viables para que otros puedan, por ejemplo, tomarlo como punto de partida para iniciar cambios en sus propias vidas? Sí. Reducir el plástico, eso es fundamental. Yo ando con un termo a donde sea que vaya. O sea, yo trato de no comprar, a menos que sean absolutamente necesarios, trato de no comprar botellitas de agua. Si compro botellitas de agua, compro un botellón de agua para utilizar en la casa y que entonces yo pueda reutilizarlo, se pueda rellenar. En los lugares donde sea propio, se puede incluir poner un filtro de agua. La separación de los residuos desde el hogar, si bien es cierto, como tú dices, que es difícil, porque ya cuando tú lo vas a poner en la basura y lo ponen en el camión, lo mezclan todo, entonces ahí no estamos haciendo nada. Llevarlo a un centro de acopio, pero eso es costoso. Eso es una función que tiene ahora también el gobierno de poder diseñar esa infraestructura que sea funcional y educar para que los ciudadanos entendamos la importancia. Yo no compro mucha ropa, yo reuso. Yo tengo ropa que tengo 10 años, 15 años. Yo trato de reutilizar la ropa o reutilizo ropa de mi hermana, por ejemplo. Trato de ser lo más consciente posible. Si tenemos, por ejemplo, un viaje, hacemos carpooling, nos metemos todos en un vehículo y reducimos la cantidad de vehículos que van a un lugar. El tema de los viajes es complejo porque los viajes son necesarios en muchas ocasiones, pero cuando puedes hay la opción de pagar por las emisiones del viaje y yo cuando se puede lo hago. Si pudieras darnos algunos detalles sobre cómo la República Dominicana, en base a lo que has declarado desde que ocupaste la función, sería el gran laboratorio y sitio de acción climática. ¿Qué representa eso para nuestro país y qué es exactamente? Nosotros tenemos una posición estratégica, no solamente geográfica, sino también porque somos parte de la coalición de islas, porque somos parte del GRULAC, porque somos parte del SICA. Entonces pertenecemos a varios foros regionales e internacionales que nos ayudan a convertirnos en el lugar idóneo para ese laboratorio climático. ¿Qué nos beneficia a República Dominicana? Pues canalizar financiamiento para financiar la acción climática en el país.
que tengamos una posición de liderazgo para poder que la comunidad internacional conozca sobre nuestra problemática ambiental. Todo el mundo conoce la problemática ambiental de Haití. No mucha gente conoce la problemática ambiental de República Dominicana porque no hemos tenido una posición de representación en los foros internacionales. Y eso es un tema que hay que corregir. ¿Cuáles serían los pasos más inmediatos a tomar desde el ministerio y también desde el viceministerio que encabezas para encaminar a la República Dominicana? Con próximos pasos me refiero a los más inmediatos. Las próximas informaciones que obtendremos del ministerio acerca de las medidas que han tomado serán sobre... Este año, que es un año de austeridad, que estamos en medio de una pandemia, que estamos con un presupuesto reducido, nos vamos a enfocar en organizar la casa, en crear el marco legal habilitador para poder realizar todas las acciones que queremos hacer, para trabajar en lo que es el funcionamiento de los servicios ecosistémicos, que si bien tenemos una ley, no ha sido puesto, no funciona hasta el momento. Entonces estamos creando ese marco habilitador legal. También estamos trabajando en lo que es levantar la data para crear una línea base sobre información ambiental, en cuanto a calidad de aire, en cuanto a calidad de agua, en cuanto a la situación de nuestros recursos, para poder entonces tomar decisiones informadas, tanto en las políticas públicas como en la realización de los proyectos, en el desarrollo y la ejecución de los proyectos que vamos a presentar a estos fondos internacionales. ¿Cómo sientes que está el país en relación con los estándares que impone el Acuerdo de París? Muy lejos. Sí. Hicimos unos compromisos en el 2015 que no hemos cumplido. La situación ahora que nos encontramos en el proceso de actualización de la contribución nacionalmente determinada, que es lo que se llama la contribución voluntaria que hace cada país de su reducción de emisiones, pues en el levantamiento de esa información nos hemos encontrado que en vez de avanzar hemos retrocedido. Esto no es sorpresa para nadie porque invertimos entonces en lo que es como país en Punta Catalina, en un proyecto que nos ha retrocedido en temas de tecnología 100 años. También tenemos que aumentar la cubierta boscosa del país para poder tener una capacidad de captura de carbono mayor. Nosotros tenemos que trabajar en el tema de los residuos. Tenemos muchos retos. Luego de haber mencionado lo que ha atravesado Milagros Germán, que es tu madre, con los mensajes que has recibido, luego incluso de que tú misma, cuando fuiste designada, fuiste cuestionada, digamos, en cuanto a que si habían vínculos familiares con otras personas que también estaban siendo designadas. Luego de que mencionas que trabajas hasta altas horas de la noche y el largo etcétera de asuntos que hemos hablado desde que inició esta entrevista, el gran desafío que es ese ministerio, el poco presupuesto que tiene, además en comparación con los otros ministerios, que también no hemos hablado de ese poquito, ¿te arrepientes de haber asumido una función pública? No, para nada. Yo tengo el compromiso de trabajar por mi país. Yo que antes siempre en otras posiciones que me encontraba, siempre intenté de representar de la forma más digna a la República Dominicana, pues me encontraba con que nosotros teníamos una posición muy debilitada a nivel internacional y yo me quejaba y hablaba con las autoridades en ese momento, con los expertos, y no entendía a qué se debía esta situación, y yo entiendo que es mi área de expertise, que es mi área técnica, entonces estoy en la posición adecuada para tomar las acciones que yo entiendo que el país debería de tomar. Y te voy a hacer una anécdota, ahora que mencionas eso de cómo yo llegué a la posición. Mucha gente piensa que esto ha sido producto de la relación con mi mamá o de cualquier situación familiar. En la coyuntura que se produjo por el apoyo del PRCD al PRM en el proceso electoral pasado,
pues yo acompañé al presidente en ese momento, en este momento Luis Abinader, en ese momento candidato, en algunos recorridos y en algunas reuniones donde conversamos sobre su propuesta medioambiental y su programa de gobierno. Tuvimos en recorridos en Santiago, tuvimos en recorridos aquí en Santo Domingo, y en numerosas ocasiones le mencioné sobre mi experiencia, sobre lo que yo estaba haciendo, sobre la falta de planificación estratégica y de una estrategia para República Dominicana canalizar más fondos y trabajar el tema de medio ambiente y enfrentar la crisis climática. Y él supongo que se interesó en mi experiencia y en mi pasado, porque unos meses después recibí una llamada del hoy ministro Orlando Jorge Mera y me sorprendió muchísimo. O sea, yo estaba aquí en República Dominicana de vacaciones y recién había asumido una posición nueva en otra institución que se llama el Instituto Global para el Crecimiento Verde, donde estaba asesorando al gobierno de México a crear la arquitectura de financiamiento climático y acceder a financiamiento del Fondo Verde del Clima. Y recibí esa llamada donde me dice que si yo estaba dispuesta a apoyar a la gestión del presidente Luis Abinader. Y me sorprendí muchísimo. No me lo esperaba y lo consulté con mi familia, lo consulté con mis empleadores en ese momento porque había asumido una responsabilidad y me dijeron, mira, esto es una oportunidad que yo entiendo que tú deberías asumir. O sea, yo también pensé que no había una persona más adecuada para esa posición que yo. Aquí hay poca gente, la verdad, y no estoy tratando de ser modesto, pero hay poca gente que tiene la experiencia en muy temas de financiamiento. El área de, exacto, muy particular en esa área que es muy técnica. Y yo soy una persona técnica. Yo no soy una persona que ha llevado una carrera política partidaria, yo soy una persona técnica. Entonces no te arrepientes. Para nada. A pesar de todo. A pesar de todo, para nada. ¿Y cuáles son entonces los planes futuros de Milagros de Camps, ahora que habiendo asumido una función pública, no se arrepiente? Si tu pregunta va por el lado de si planeo participar en la política partidaria. Por ahí mismo va. Ahora mismo no tengo planes, Okay. no me cierro, pero ahora mismo no tengo planes. Yo, donde sea que esté, voy a siempre trabajar por el país y a siempre representar República Dominicana de la manera más digna y trabajar por el desarrollo de República Dominicana y por hacer una República Dominicana más resiliente. Entonces, como te digo, yo ahora mismo no está en mis planes, no he pensado en qué pasaría después de estos 4 años, pero ya veremos. ¿Es tan probable que sigas en una función pública pasados estos 4 años como lo es que te vayas a otro país a trabajar en un organismo internacional? ¿O hay algo de esas dos posibilidades que te parece más probable o más posible? Yo tenía ganas de regresar al país. Yo tenía ya un tiempo fuera, trabajando para organizaciones internacionales, trabajando con diferentes países en desarrollo, y ya yo quería regresar, pero no habían oportunidades en mi área, aquí en el país, eran muy limitadas. Entonces yo creo que ahora, en este momento, estamos en un momento clave y yo creo que ya el medio ambiente está tomando el lugar que debería de tomar. Y yo creo que sí se van a crear esas posiciones, que sí va a haber un espacio donde yo pueda aportarle al país desde el país, no necesariamente desde fuera. Entonces, no me cierro a ninguna de las posibilidades, pero sí yo tenía ya ganas de regresar. Milagros, pocas veces o rara vez se sienta una persona con potencial de ocupar una función pública u ocupando una función pública que este programa no le pregunte su posición acerca de las 3 causales. Yo completamente apoyo las 3 causales. Yo completamente apoyo en el derecho a que la mujer decida sobre su cuerpo. Y sinceramente, a mí no me cabe, yo no entraría en otro tipo de discusión, no. ¿Sientes, estando en el Estado y siendo una viceministra mujer y joven, que hay síntomas de la discriminación propia hacia la juventud y hacia las mujeres en el Estado? Sí, es difícil. Es difícil siendo una mujer y joven. Se presentan retos, se presentan situaciones que
son comprensibles por la situación en que República Dominicana se encuentra en cuanto a los derechos de la mujer, a las representaciones que hemos tenido, y yo creo que tenemos mucho camino por recorrer. Pero ahora más que antes tenemos muchas mujeres en posiciones claves, en posiciones de toma de decisión, no solamente aquí, a nivel internacional. Eso es algo que yo no lo veía antes. Y a nivel internacional tenemos mujeres como Patricia Espinosa, como Cristiana Figueres, que están asumiendo posiciones muy importantes en temas de medio ambiente y de cambio climático en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, como secretarias generales. Tenemos a la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, que estamos pasando es un momento histórico para la mujer. Sí, siempre cerramos estas entrevistas haciendo 2 preguntas sobre el futuro. La primera es, ¿qué haces hoy por un mejor mañana, por un mejor futuro? Estoy trabajando para las generaciones futuras. Estoy trabajando en la protección de nuestro medio ambiente. Estoy trabajando en que tengamos instituciones más transparentes, en que tengamos instituciones que se respete la institucionalidad en el Estado. Eso es lo que hago en mis funciones diarias. En mi vida personal, pues trato de ser una mejor persona todos los días. ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Cómo crees que va a ser el futuro? Yo quisiera imaginármelo como que vivimos en una República Dominicana más inclusiva, en una República Dominicana donde se respete a todo el mundo independientemente de su condición, de su preferencia sexual, de cualquier diferencia que pueda tener. Y yo me imagino una República Dominicana más respetuosa del medio ambiente. Gracias, Milagros. A ti.